Silent Hill 2 es un mundo completamente desolado por el horror, un mundo donde su nombre lo dice, el silencio es lo que premia. Un lugar nada seguro, lleno de criaturas y gente con demencia. Lugar inhóspito donde nuestro protagonista James Sunderland llega en búsqueda de su difunta esposa, ya que le llegó una carta que supuestamente vino de ella y nuestro protagonista llega al lugar para encontrarla. Pero, ¿todo esto es producto de la mente de James? ¿Cómo se siente James a lo largo de la historia? Y por supuesto, ¿logrará encontrar a su esposa? Todo esto y mucho más en este video de teorías de videojuegos. Tras recibir la carta de su difunta esposa, James llega a Silent Hill con la esperanza de volverse a encontrar con su amada. Mientras James se va dirigiendo al lugar, conoce a Angela, una mujer que está en busca de su madre y que nos advierte de no ir a la ciudad porque habían peligros. A James no le importó su advertencia y sigue en búsqueda de su amada. Por consecuente, llega a un lugar donde encuentra esos peligros de los que Angela le había advertido. Luego de salir de ahí, entra en un lugar, encuentra a un señor sin vida y otra persona en la televisión con el mismo destino. En ese instante conoce a Eddie, un chico que llegó a la ciudad de manera inconsciente. James abandona el lugar y nos volvemos a encontrar con Angela. Solo que esta vez hay algo que no está bien y eso lo vemos cuando... I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Luego de lo acontecido, James conoce a una niña llamada Laura, la cual le dice algo impactante. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! No solo conoce a la niña, sino que también no es Mary, es María. Una mujer que tiene un parecido extremo con su difunta esposa, solo que con un aura diferente, pero con una actitud bien atrevida. Claramente James queda confundido y seguramente su confusión aumentará mientras más pasa tiempo con ella. Incluso se empieza a cuestionar si de pronto está loco. You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. También empieza a cuestionar sus recuerdos. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Finalmente nos volvemos a encontrar con Laura y James la sigue junto con María. Sin embargo, algo le está sucediendo a María. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. Pero antes de salir, había algo que María deseaba preguntarle a James. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. La meta es encontrar a Mary y recuperarla. Está claro que James no piensa en algo que no sea encontrarla y que irá por cielo y por tierra para estar con Mary una vez más. Volvamos con James y su búsqueda de Laura. Esta bestia llamada Pyramid Head nos acorrala, obstruyendo el camino de nuestro protagonista. Para cuando finalmente encontramos a Laura, Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura. Laura iba a venir con James hasta que algo surgió y que es importante para ella. Laura. It's important. What is it? A letter for Mary. What? I hid it in there.
James, por supuesto, no la deja sola y la acompaña a buscar la carta, pero Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. What's the magic word? Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you little brat. In your dreams, fart face. vaya niña. James entra en peligro mientras Laura sale corriendo dejando a nuestro prota con esa bestia, la cual logra vencer y procede a ser atacado por otra. Entra en un momento de lucidez donde empieza a escuchar a Mary. James. Después de tremenda ilusionada, María vuelve a aparecer. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just. Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. James siente que algo no está bien. Definitivamente cada vez se confunde más con María al lado. En algún punto Pyramid Head los encuentra y empieza una persecución a la cual, lastimosamente, María Come on, hurry! Esto pasaría unas 2 veces más. ¿Cómo es que sigue viva? No lo sé, pero volvemos a encontrarnos con María. Solo que ahora le dice a James algo que ya lo preocupa y empieza a cuestionarse el doble de quién es María y de lo que está sucediendo. Did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. No bastaba solo con eso, puesto que en la siguiente muerte de María, muere como esa vez que la esposa de James dio su último respiro. Maria?
Esta muerte le duele, porque a pesar de que murió con la misma postura de su difunta esposa, James rompió su promesa de que iba a volver por ella, pero María ya no está. O eso es lo que creíamos. James se vuelve a encontrar con Eddie, pero Eddie le dice esto. This town called you too. Yeah, you and me are the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Eddie tenía razón. James se reencuentra con Laura y Laura le da la carta que vimos iniciando la historia, la cual dice lo siguiente. I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. James empieza a cuestionarse sobre la muerte de su esposa, puesto que... Laura, how old are you? I turned 8 last week. Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... Está más que claro que algo no está bien en la mente de James, por lo menos en cuanto a su memoria, hasta que finalmente, como siempre pasa, la verdad sale a la luz. Y James descubre la verdad en un cassette que pone en el televisor y lo que muestra es... Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. James había asfixiado hasta morir a su propia esposa. En ese momento recuerda lo que Eddie le había dicho y también de cómo María le insinuó de que no es María, pero tampoco Mary, sino que era producto de su mente y que Silent Hill le permitía de que fuera real y que se sintiera real. En ese momento entra Laura y pues... There you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. It's the truth. She died because she was sick. I killed her. Killer! Why'd you do it? I hate you! I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you! I hate you! I hate you!
No bastaba con eso, puesto que María otra vez estaría atrapada y una vez más muere enfrente de James. Mary murió en manos de James y María morirá siempre enfrente de James. Porque María es igual a Mary y eso es una tortura para James. Es su castigo por su pecado y su juez está enfrente de él. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Lucha contra su verdugo Pyramid Head y logra vencerlo. Mientras James va saliendo del lugar, va recordando las palabras de Mary. Just go home already. Look at me. I'm disgusting. Between the disease and the drugs, I look like a monster. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. But I guess the hospital's making a nice profit off of me. James! Wait! Please. Don't go. Don't leave me alone. Después de vencer a María, que no quería que James se fuera, nuestro prota tiene la última conversación con Mary. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. It's what you've been looking for. Dejando de ese modo a Mary descansar en paz. Pero, ¿qué dice la carta que Mary le dio a James? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know, I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this could be my last chance. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved.
That's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. Which means that as you're reading this, I'm already dead. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon, so that you remember me for who I was, and not what the disease made me. I want you to go on. I want you to live. For yourself, and for others. Like you did for me. James. You made me happy. Este viaje por Silent Hill nos hace dar cuenta en todo el trayecto la mente retorcida y alterada de James. Esta ciudad todo el tiempo estaba obligando a James a revivir ese momento para que James pueda recordar. James sentía lástima por la enfermedad de su esposa, pero también la veía con ojos de obstáculo, hasta deshacerse de él. Sin embargo, aún la amaba por todos esos recuerdos felices que pasaron juntos. Y después de hacer lo que hizo, vino el arrepentimiento y a su vez reprime ese recuerdo. La muerte de Mary se convierte en esa inyección de culpa en el cuerpo de James cuando cae en cuenta de que en realidad todo eso pasó. Mary murió y esa es la realidad que tiene que afrontar. Que todo lo que vivió en Silent Hill fue por su culpa y que esa es la consecuencia universal de su toma de decisiones. James creía que su vida estaba bien y que podía seguir viviendo con su mentira, con tal de poder encontrarse una vez más con Mary. Y si bien cuando se dio cuenta de todo lo que hizo, también se da cuenta que las decisiones ya se tomaron, los errores ya se cometieron. Y sí, Silent Hill le hizo saber todo a James a través de recuerdos y experiencias que todo lo que creía era una mentira. A James no le queda de otra que pasar página y vivir con sus hechos, por más que por fin se da cuenta del monstruo que fue en su pasado. En la vida cargamos recuerdos y decisiones, algunas de las cuales nos persiguen como sombras en el silencio de nuestra mente. A veces sentimos que hemos superado nuestro pasado, que hemos enterrado aquello que nos dolió o que lastimamos. Pero la verdad es que ciertos fantasmas no descansan en paz tan fácilmente. Vuelven a nosotros cuando menos lo esperamos, arrastrándonos a un mundo sombrío, donde nos enfrentamos a nuestras culpas y arrepentimientos. James en Silent Hill es un reflejo de lo que puede suceder cuando nos negamos a enfrentar aquello que hemos hecho o aquello de lo que hemos huido. Su viaje a través de los horrores y de las visiones retorcidas de su propia mente no es solo una pesadilla en un videojuego, es la manifestación de una mente rota, de una culpa tan profunda que crea sus propios monstruos. Y aunque la experiencia de James puede parecer lejana o ficticia, ¿quién no ha sentido alguna vez el peso de una decisión que no pudo deshacer? El pasado, por doloroso que sea, no puede borrarse, pero tampoco puede controlarnos para siempre. Enfrentar nuestras sombras requiere una valentía inmensa. Significa admitir que no somos perfectos, que hemos cometido errores y que en ese momento de nuestras vidas quizá no supimos hacerlo mejor. Y eso está bien. Aceptarnos con todas nuestras cicatrices y fallas es el primer paso hacia la sanación. Solo cuando reconocemos nuestros errores podemos transformarlos en lecciones. James representa el dolor y el arrepentimiento de alguien que ha perdido más de lo que puede soportar, pero al final también representa algo más profundo, la capacidad de redimirse, de encontrar paz en medio del caos. Y aunque él está atrapado en su propio Silent Hill, nosotros no tenemos que estarlo. La culpa, al igual que el dolor, nos puede acompañar por un tiempo, pero no estamos obligados a llevarla para siempre. La vida nos da la oportunidad de ser mejores cada día, de tomar decisiones que nos acerquen más a quienes deseamos ser. Si el pasado llama a la puerta, abrámosle, enfrentémoslo y luego dejémoslo ir. Porque la paz mental y el crecimiento solo se logran cuando aceptamos nuestros errores, los integramos en nuestro aprendizaje y seguimos adelante. Es un proceso largo, duro y no hay atajos, pero vale la pena. Si hoy te encuentras enfrentando algo que te atormenta, recuerda esto.
todos llevamos algo dentro que duele y todos también tenemos la capacidad de transformar nuestra historia, de encontrar paz en medio de nuestras tormentas internas. Avanza, incluso si es difícil. Avanza, incluso si a veces sientes que no puedes. Al final, la paz que te espera será el resultado de cada paso, por pequeño que parezca. Miguel se despide, deseándoles que pasen la mejor semana con una gran vibra positiva.